Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural y garantizamos el acceso a la seguridad social. Brindamos prestaciones por desempleo. Fomentamos y ofrecemos capacitaciones a los trabajadores y empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Seguimos. Caminamos. Avanzamos. A pesar de un contexto adverso en el país y en el mundo, el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba no se detiene. Este 2021, en su quinta edición consecutiva, la producción de Córdoba volverá a demostrar que la sostenibilidad es una bandera que flamea más fuerte que nunca. Los 10.800 productores agropecuarios que en 4 años le dieron vida a las BPAs cordobesas son una clara muestra de que la producción y la innovación van de la mano con el compromiso social. Planeta, persona, prosperidad. El equilibrio entre estos 3 ejes que definen los objetivos de desarrollo sostenible será el horizonte este año. Cuidar el planeta, apuntar a la prosperidad, definirnos como personas. 5 años de buenas prácticas agropecuarias, un lustro para la mayoría de edad, de una idea que fue acción y de una acción que hoy es realidad. Un programa consolidado. Una sinergia público-privada que se fortalece. Una mano tendida que afianza lazos, sosteniendo lo probado, incorporando propuestas, mejorando cada vez más. Tenemos otro desafío en puerta, una nueva oportunidad para demostrar de lo que somos capaces, con responsabilidad, cuidándonos, pero cumpliendo con la premisa de producir alimentos y ser el gran motor que empuje hacia adelante. Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias 2021. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Gracias por estar, gracias por sumarse a este espacio, como siempre, que titulamos ya por costumbre Viernes de Buenas Prácticas, como creo que en su momento Juan Cruz Molina lo tituló, lo bautizó así y quedó. Así que bueno, les damos la bienvenida. Les recuerdo, como bien decía Carlos, que pongan en el chat su nombre, su apellido, su CUIL, su quit, si son trabajadores, empleadores, productores, docentes, etcétera, y sobre todo que también nos digan desde dónde se conectan. Estos datos son importantes para validar su asistencia al curso y para que luego reciban los certificados correspondientes, así que por favor no se olviden de hacerlo. Y bueno, también recordarles que este es un espacio construido entre Renatre, Huatre, el INTA, el Ministerio de Ganadería, de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, y realmente es el fruto de mucho trabajo y mucha articulación de acciones entre varias organizaciones, así que no es menor destacarlo,
ya llevamos más de, casi estamos cerca de los 20 viernes de buenas prácticas, así que realmente es un honor y es una alegría enorme poder compartirlo con todos ustedes. Y bueno, hoy para saludarnos y para hacer la bienvenida a este viernes, lo tenemos al ingeniero agrónomo Guillermo Hester, que es director de la Estación Experimental Agropecuaria Marco Juárez, del INTA, para darnos la bienvenida y bueno, para saludarnos desde INTA. Guillermo, ¿estás por ahí? Sí, muchísimas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Para mí realmente es un honor y es un gusto estar con todos ustedes. En primer medida, quiero felicitar a los organizadores. Realmente llevar adelante una actividad interinstitucional tan importante y con tantas instituciones puestas en juego, donde todas suman para poner de alguna manera en valor el conocimiento que tenemos, tanto las universidades, las estaciones experimentales de INTA, como el gobierno de la provincia de Córdoba. El trabajo, esto no es más que una muestra del trabajo que venimos realizando en conjunto, que creo que la posibilidad de encontrar nuevas instituciones que de alguna forma, con objetivos quizás diferentes, pero que atrás de la seguridad, del mejoramiento de las condiciones de trabajo, realmente es todo un desafío. Por lo tanto, mis felicitaciones para los organizadores. De alguna manera creo que es muy importante lo que se está haciendo y el éxito que se está alcanzando. Ya llevamos más de 800 participantes en esta quinta jornada. Realmente nos muestra que realmente el trabajo ha sido muy importante. Los felicito, yo no les quiero hacer perder más tiempo, felicitar a las organizaciones que participamos de este evento, el acompañamiento importante y la participación de los disertantes, la participación del gobierno de Córdoba, de las universidades, de INTA. Creo que todos juntos podemos imaginar sin duda una Argentina mejor y un campo mucho más inclusivo, mucho más eficiente y conservando los recursos naturales. Así que quiero dar paso al inicio de la jornada. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Guillermo, gracias por tus palabras. Y sí, no es menor este espacio, realmente estamos muy agradecidos, sobre todo también con las delegaciones de Córdoba, de Renatre, y todo el trabajo que se está haciendo desde la provincia de Córdoba es realmente muy valioso, así que me gustaba destacarlo. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy que nos trae acá, que es hablar un poco de la alimentación en el tambo, y luego nos van a hablar un poco de la app Check Tambo, y para eso primero me gustaría dar la bienvenida a la ingeniera agrónoma Catalina Boeto, que además de ser secretaria de Ganadería de la provincia de Córdoba, nos va a hablar hoy desde su rol de profesora universitaria, nos va a hablar un poco de lo que es de la alimentación. Y bueno, luego tendremos a la ingeniera agrónoma y magíster Verónica Aymar, que es coordinadora de la Cátedra de Producción de Leche de la Universidad Nacional de Córdoba, para también complementar lo que nos diga Catalina. Así que bueno, les deseamos una gran jornada y le doy la palabra a Catalina. ¿Estás por ahí también? Sí, buenos días. Un placer participar de esta jornada desde otro rol, que es el que más me gusta, el rol de capacidad de poder transmitir o compartir alguna visión sobre lo que pensamos que es la importancia de la alimentación de las vacas. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Ustedes díganme si se ve bien. Ahí está. ¿Ahí se ve bien, Pablo? Sí, excelente. Perfecto, bueno. Vamos a compartir esta capacitación dentro de una jornada que hemos abarcado muchos temas. Y a mí también me gustaba marcar cuál es el rol de esta alimentación de la vaca lechera en los sistemas de producción. Entonces nosotros podemos decir que normalmente en cualquier sistema ganadero, nuestro objetivo es un resultado económico. O sea, un resultado económico que permita dar trabajo a muchas familias y generar un rédito para el productor tambero. Pero ese resultado económico lo podemos desglosar por lo menos en 3 aspectos diferentes que hacen al resultado, que tienen que ver con aspectos productivos, con los precios que hoy en este momento están impactando muchísimo, y con los gastos directos y de estructura.
Con relación a estos aspectos productivos a los que yo me voy a referir, pero quería dejar en contexto que la rentabilidad o no de la actividad no solo depende del aspecto productivo, sino que también tiene otras connotaciones que también las vamos a ver en las capacitaciones. Pero estos aspectos productivos vamos a verlos desde la eficiencia del manejo de aquellos aspectos que impactan productivamente. Tanto los precios como los gastos directos y de estructura hacen a la eficiencia de la gestión empresaria. Ambos aspectos son los que determinan el resultado económico. Yo voy a hacer un poco voy a poner la lupa en estos aspectos productivos y decir, dentro de estos aspectos productivos, ¿cuáles son aquellos determinantes o que más impacto tienen en el resultado de esta actividad? Discúlpame, Tati. ¿Sí? Discúlpame, Sergio. Te dije que me iba a ir metiendo a medida que iban dando la charla. Lo que acaba de decir es clave porque la continuidad del hilo conductor de la capacitación está vinculado a la gestión no de la empresa, sino del manejo de su economía familiar, de los operarios particularmente, y el trabajo en equipo. Entonces lo que estás, recursos humanos, lo que estás comentando ahí en la primera línea me parece espectacular, porque eso le da puntapié después al otro módulo que está vinculado específicamente con eso y que vuelve a tomar esta información que es clave para el éxito del sistema de producción, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y yo no lo puse, pero atravesando estos tres aspectos, atravesando transversalmente, está el capital humano, como lo denominamos nosotros. El capital humano en toda su dimensión, en cómo impacta en aspectos productivos, en los gastos, digamos, no lo vemos como un gasto, sino el capital humano es el que atraviesa todos estos aspectos y el que potencia la actividad estatambera. Como les decía, dentro de lo que es el sistema productivo, nosotros vamos a poner en relieve 4 áreas que son la alimentación, la reproducción, la sanidad y el manejo, que ya las estuvimos tratando, tanto reproducción como sanidad. Nosotros ahora me voy a dedicar específicamente a alimentación. Y la alimentación como tal, nosotros creemos que representa el costo operativo más importante, por eso tiene tanto impacto en la rentabilidad del negocio, porque en un tambo estamos hablando del 75% del costo operativo con relación a alimentación. Bueno, y si es el 75% del costo operativo, ¿qué podemos hablar de la alimentación? Esa alimentación la podemos desglosar en muchísimos aspectos para abordar. Yo que me dedico a la nutrición, podemos hablar desde fisiología digestiva, elección de los alimentos, valoración de los alimentos, combinación de alimentos, factores del animal, estado fisiológico del animal, qué pasa cuando está en la lactancia, cuando está en el periodo seca, en el periodo de transición, ese periodo de transición dividido. Bueno, hay muchísimos aspectos que podríamos ver. Pero dentro de esta alimentación nosotros decimos que hay algunos de ellos que tienen un impacto muy importante en el costo, que se llama uso de los alimentos, que es algo que normalmente no hay muchas charlas, o no es un aspecto que la gente decida hablar, porque ¿qué es esto de eficiencia en el uso de los alimentos o uso de los alimentos? Y vamos a poner el foco en eso que se denomina uso de los alimentos o eficiencia en el uso de los recursos alimenticios. Por eso me voy a dedicar hoy, si alcanza, vamos a dividir la charla en 2. Primero voy a hablar yo, después voy a hablar Verónica, y después vamos a continuar en la segunda parte el 31 de julio para seguir hablando de otros aspectos que, por ejemplo, son la fibra en la alimentación de las vacas lecheras, que es clave. Hoy vamos a hablar de esta eficiencia en el uso de los alimentos. Me gusta miren, uno mira esto y dice, bueno, es una gota que pierde, pero esta ineficiencia en el uso de los alimentos se transforma en esto. Normalmente en los sistemas de producción, la plata no se va porque perdamos o porque no hagamos un buen balance o que no le pongamos algún componente, un nutriente protegido, sino que la pérdida de rentabilidad se va en esta canilla que es la ineficiencia en el uso de los alimentos. Te paro ahí un minutito, Tati. Disculpa que estás embalada, pero te corto porque hay preguntas. Hay un grupo de alumnos que pregunta el concepto de rentabilidad.
Bueno, la rentabilidad es, para decirlo simplemente, cuánto es lo que uno gana en función del capital que tiene invertido. Si uno tiene un capital, para decirlo simplemente, yo no soy economista y se lo tengo que explicar. Uno tiene un capital invertido, ese capital es el capital tierra, el capital hacienda, todas las instalaciones, más el capital de trabajo. Bueno, la cantidad digamos, que queda luego de debitado, de ingreso neto, bueno, debitado los impuestos, eso se denomina, dividido el capital, es la rentabilidad, que normalmente se expresa en porcentaje. O sea, cuánto en porcentaje el capital invertido me queda. También podemos hablar de margen bruto, o sea, que es una forma más común de hablar de cómo va un negocio. El margen bruto puede ser, bueno, ingresos menos egresos, menos impuestos, bueno, cuánto me queda de dinero disponible para hacer retiros para el empresario que puso ese capital a trabajar. No sé si quedó, Sergio. Simplemente, o sea, yo me puedo explayar perfecto. De todas maneras, los chicos preguntan porque vos estás metiéndote en un tema más que importante, que es la eficiencia del uso de los alimentos, y sabemos que hay ese chorro de la canilla grueso que estás mostrando, está espectacular como ejemplo, y yo creo que les viene bien para empezar a comprender términos económicos vinculados a lo productivo, que en definitiva es lo que después van a ver a continuación del módulo tuyo, de ustedes, de alimentación. Perfecto. Gracias, porque mira, normalmente nosotros decíamos que eran gotas que se perdían, pero en realidad cuando analizás económicamente la ineficiencia en usar los alimentos, se transforman en una pérdida muy importante. Pero para entrar en el tema le decía, bueno, ¿en qué aspectos cómo vamos a dividir estas pérdidas? O sea, la eficiencia de uso es lo contrario a la pérdida. O sea, yo tengo 1 kilo de alimento. Si yo puedo hacer que la vaca coma medio kilo, quiere decir que la eficiencia del uso de ese alimento es del 50%. La pregunta es, ¿dónde se pierde ese 50%? Para hacerlo gráfico, ¿dónde se pierde esa cantidad tan importante? Bueno, esa cantidad la puedes dividir en como cuatro aspectos que consideramos claves. Uno es el almacenamiento, y pusimos la mirada en aquellos aspectos que podamos manejar, todos los que están presentes hoy en la sala, o sea, que pueden visualizarlo. Por eso me parece muy importante que atendamos a aquello que podemos manejar. Nosotros no vamos a poder a lo mejor diagramar una dieta o hacer un balance energético y de mineral, pero sí podemos analizar y controlar estas pérdidas que son sumamente importantes. Que son, las vamos a dividir en almacenamiento, en procesamiento, en el suministro y en la utilización digestiva. O sea, 4 momentos en la utilización del alimento que cada momento de uso puede estar asociado o no a una pérdida mayor o menor. A esa, si usamos bien el alimento, le llamamos que somos eficientes. Y si la pérdida es grande, decimos que somos ineficientes o hay mayor pérdida. Muy bien, vamos a analizar qué es esto del almacenamiento. Recordemos, la alimentación en el tambo constituye el costo operativo más importante, representando de los costos más del 75%. Por lo tanto, manejar el costo más importante es lo que impacta en la rentabilidad del negocio tambero. Ese costo, digamos, está asociado al uso de alimentos, a que los usemos eficientemente. Hay 4 momentos en que podemos perder alimento. ¿Qué significa que se pierde alimento? Que no los consume el animal. Vamos a ver el almacenamiento. Y pongo fotos gráficas como para ver, a ver, miren esto. Esto es un ternero, digamos, donde pusimos el silaje. El silaje, esto es un silobolsa, un silaje de maíz, es uno de los principales componentes y la base fibrosa durante un periodo muy largo de las vacas lecheras. O sea, el silaje de maíz es uno de los pilares de la nutrición en las vacas lecheras. Bueno, es un recurso que tenemos que cuidar. Bueno, estos descuidos, o también puede ser la piedra. Fíjense esto, almacenamiento de grano húmedo. Todas las fotos que les digo nos han pasado. O sea, esto es un mal diseño del lugar de almacenamiento. Fíjense, más sumado un desperfecto en las bolsas, hizo que por mal diseño el del lugar de alimentación, todo este alimento se perdiera y no se pudiera consumir por un desperfecto. Esto me pasó en forma particular, por eso yo siempre lo cuento. Empezaron a aparecer en las bolsas
que no sabíamos qué era. Entonces, bueno, y esto fíjense que todos esos lugares, ¿cuál es digamos, por qué son pérdidas? Pues bueno, pero no se vuelca el alimento. Recordemos que acá lo que estamos preservando es un forraje que está conservado y se conserva porque no hay contacto con el aire. O sea, lo que no tiene que haber es oxígeno que está presente en el aire. Por todos estos lugares ingresa oxígeno. Ese oxígeno hace que se produzca una pérdida invisible. ¿Cuál es esa pérdida? El oxígeno hace que alguna bacteria comience a utilizar estos productos y los transforme en dióxido de carbono y agua. O sea, se vuelve a la atmósfera, entra oxígeno y se va como dióxido de carbono, que es el proceso de respiración. Sí. Tati, disculpa, hay una pregunta ahí, ¿qué pasó ahí con esa foto que estás mostrando? Bueno, yo por ahí, discúlpame Tati, yo también le voy a comentar al público que esta capacitación está dirigida a operarios y básicamente vos estás, tenés una forma linda de dar la charla, pero también se trata de ir compartiendo, por eso voy a ir cortando, o sea, por ahí hay algunos dos que dijeron que no cortemos más, pero en realidad queremos que sea lo más amigable posible porque nos ha pasado así en el resto de las capacitaciones. Así que la pregunta que te hacen concretamente, ¿por qué están las bolsas así? ¿Qué pasó? Sí, bueno, y mira lo que te dicen, miren, esto es lo que me pasó, ¿vieron este bichito que está acá? Che, un carpincho que durante la noche no respetan el alambre eléctrico, y me hicieron todo esto en la bolsa. Bueno, son ejemplos para decirle, normalmente uno trata de, estos recursos son, digamos, costosos en la elaboración porque implican el cultivo de maíz, después la cosecha, el picado, el almacenamiento, que tienen un costo bastante alto. O sea, dentro de, digamos, de los alimentos que consume una vaca, normalmente la proporción de forraje, que sería este silo, es más del 60% para hacer una buena dieta. Por lo tanto, este recurso es el que más impacta en el costo diario de alimentación. Por eso es importante resguardarlo. Pero como esto, fíjense, y esto lo vemos normalmente en el campo, se abren los silos, se va sacando, toda esta aireación prematura de esta masa forrajera que ha sido guardada en condiciones de anaerobiosis, que significa ausencia de oxígeno, se preservaba con ácidos orgánicos producidos por las mismas bacterias. Esto en contacto con el aire comienza la descomposición rápida. Por lo tanto, hay gente que normalmente saca la cantidad o un poco más que van a usar un día y el siguiente, pero tenemos que tener en cuenta que esta exposición al aire lo que hace es una descomposición del forraje. Esa descomposición no la vemos, digamos, no la visualizamos, sino que esa descomposición significa que se transforma en dos gases que se van, en dióxido de carbono y agua. No la vemos, es una pérdida de materia seca, o sea, pierdo material sin verlo. Fíjense, estos son los pedazos que van quedando mezclados con partes de bolsas. Fíjense, otro recurso que es muy importante en los sistemas lecheros. Yo hago énfasis en la fibra, porque la fibra es por ahí el más barato de producir, pero el más caro para comprar. Entonces, el cuidado de estos recursos producidos en el propio campo, fíjense esto, hay más rollo tirado que el rollo que está guardado, no hay no hay un uso sistemático de dónde comenzamos, dónde se termina, todo eso que está tirado no se va a utilizar, es todo alimento que se pagó o se recogió y costó plata, bueno, todo eso está tirado. Por lo tanto, todo el proceso de almacenamiento, ¿cuál es la idea de acá? Prender las luces, que todas las partes de la utilización del alimento no solamente comienzan cuando el animal lo tiene en la boca, sino que el proceso de utilización de los alimentos comienza en el almacenamiento. Fíjense, vamos a ver ahora el procesamiento. Este procesamiento significa cuando hay algunos alimentos que requieren de un procesamiento físico. Por ejemplo, lo que vemos acá, el procesamiento de la fibra. El proceso de la fibra, para que el animal la pueda consumir mejor,
y la puedo consumir en un bocado que contenga fibra más otros elementos, es necesario desmenuzarla. Normalmente este proceso de desmenuzado se hace al aire libre, por ejemplo, en días como hoy o este mes, que hay mucho viento, y la fibra es un componente que tiene una densidad bastante baja, quiere decir que pesa poco y se vuela muchísimo. Todo lo que se vuela no lo vemos, pero es plata que invertimos y que no van a la boca del animal. Fíjense acá, están procesando, bueno, todo eso que se vuela, entonces, esto que ven acá, yo le voy a señalar con el, fíjense esto, todo eso es almidón, es blanco, es un polvo blanco. Bueno, ese polvo blanco es una parte del grano de maíz, que es la parte que hace que la vaca pueda sintetizar lactosa y con eso producir leche. Por lo tanto, estamos perdiendo en este proceso uno de los elementos más caros que tiene el maíz, que es el almidón. Así que fíjense en la importancia que tenemos que tener en cada pasito que damos, o sea, evitar los días con mucho viento para moler. Bueno, sabemos que tenemos que convivir, que evidentemente el campo es a cielo abierto, pero bueno, hay algunas cuestiones que tenemos que resguardar, porque estamos perdiendo alimentos que son los que más influyen, en este caso, en la respuesta de la vaca. O sea, el almidón que se pierde es almidón que no se... Si se utiliza sorgo, que no es tan utilizado en los tambos, pero hay muchos tambos que usan sorgo. El sorgo tiene una característica muy importante en la molienda. Como es digamos, tiene una dureza intrínseca muy grande, no como el maíz dentado que utilizamos, y ese sorgo, al ser tan duro, requiere una potencia mayor para molerlo, y el almidón es mucho más, se vuela mucho más. Entonces el sorgo es el que más se pierde en el proceso de procesamiento. Continuando con las pérdidas, ahora viene, lo conservamos, lo molemos, lo procesamos, lo cargamos y ahora lo tenemos que dar de comer. Estas imágenes, algunas son de tambo y otras son de recría de vaquillonas, otras son de recría en los tambos, muchas veces también utilizan, digamos, se está utilizando mucho, o sea, hervir las vaquillonas con toros de otras razas de carne, para estos productos, también dedicarlos a la producción de carne, aprovechar algunos alimentos, pero fíjense acá, hay más alimento de un lado que del otro, en los procesos de autoconsumo, que en algunos casos se da, en algunos tambos, la cantidad perdida es un montón. Bueno, esta es la presencia, fíjense, de barro, todas imágenes reales que uno va viendo, fíjense la cantidad, acá si no tenés un pushing o esos sistemas para empujar el alimento, son bastante caros. O sea, los electrónicos salen en dólares, una cantidad muy importante. Entonces, esto requiere... Y digamos, estaba comprobado que por cada acercada de todo este alimento se lograba 1 litro más. O sea, toda esta comida que está desparramada así, que no consume el animal, son litros de leche que perdemos por día. Entonces, la importancia de acercar estas cantidades que han sido suministradas es clave para lograr la respuesta animal. También acá, otra forma, vemos de cómo se perdió el alimento. Hay otros sistemas que tienen, digamos, también miren este que prolijo, digamos, algunos prolijos y otros no tan prolijos. Todo esto amarillo que vemos acá no es la foto mal tomada, sino todo alimento que se perdió, que se tiró. Todo ese alimento tirado, todo es alimento que hemos comprado, pagado y no utilizado. Normalmente ustedes hubieran esperado que diéramos otra cosa de nutrición, pero yo digo, acá es donde se va la plata. ¿Y por qué hablo de la plata? Porque los alimentos impactan muchísimo en el costo. Y acá es donde tenemos una injerencia, todo lo que trabajamos en el tambo, en el proceso de no formular la dieta, pero hacerla real, que para mí es mucho más importante el que lleva el alimento a la boca del animal que los nutricionistas. Las dietas de los nutricionistas son, y te lo digo siendo nutricionista, son todas parecidas. En la computadora es muy fácil hacer las dietas. El problema es ustedes hacer la realidad. Por eso el involucramiento de todos ustedes en esta capacitación para mí es maravilloso, porque ustedes son los que hacen que una dieta formulada en una PCE o en una notebook sea realidad.
que cada bocado que consuma la vaca sea lo más parecido a lo que nosotros planificamos a través de un programa cualquiera de formulación de dietas. Acá se hace realidad y los responsables somos los que estamos haciendo en el campo las dietas. Fíjense en esto también, todo eso que quedó afuera no se utiliza más. Miren esto, acá están dando la fibra separada del alimento, muchas veces en las vaquillonas se da así. Fíjense, todo esto no se utiliza más. Bueno, tengo miles de ejemplos, porque esto fue un tambo, miren. Miren las instalaciones, un tambo chico, que bueno, digamos, no quiere decir que haya que hacer alta inversión en comederos de cemento, porque como bien pueden, y si me permiten volver para atrás, fíjense esto de lona, perfectamente armados, permitían un buen uso del alimento. Entonces, en este utilizado bien, estaba bien. Fíjense, estos eran de madera, hay un montón, pero fíjense esta chapa, imagínense cuando un animal pone su cabeza acá, la posibilidad de lastimar un animal, pero estas son realidades. Yo no digo que hagamos un sistema, digamos, alta inversión, pero podemos ir haciendo pasos intermedios hasta lograr mejorar el acceso, ya que gastamos un alimento importante que los animales puedan comer. Fíjense esto. También se puede hacer así, en el piso, pero esto es mucho más ordenado y limpio que lo que veíamos recién. Entonces, quiero decir que hay muchas maneras de dar de comer que no significan grandes inversiones, sino pensar, digamos, que el animal tiene que tener una superficie para entrar. Fíjense esto, también pueden ser útiles, pero miren, pisado en el piso, roto, miren, con barro, también en un tambo, digamos, no es porque sean los tachos estos, sino por el mal uso de estos tachos. Esto hay que rotarlos, si se acumula barro, si se acumula material, ¿para qué? Para aprovechar mucho mejor el alimento. Las gomas que siguen siendo utilizadas muchísimo en los tambos, no es porque esté mal la goma, pero lo que digo, gastamos un alimento que es carísimo y no gastamos en cómo darlo. Puse el ejemplo de las bolsas, porque las bolsas son algo bastante accesible y mejoran muchísimo el acceso. Imagínense que acá los animales se tienen que, digamos, que pelear por meter la cabeza adentro de una goma vieja, para lograr uno de los elementos más importantes, que es la fibra. ¿Por qué digo elementos importantes? Porque la fibra da estabilidad al rumen y permite la expresión del potencial de producción de leche de la vaca. Esta loma, digamos, estos son silobolsa utilizado, pero mal utilizado, rotos, mal cocidos, que también, digamos, estoy dando ejemplos que nos pasaron a todos para ver, ¿se pueden utilizar estos? Sí, pero utilizados bien, porque por ahí se va, digamos, se perdía muchísimo alimento. Y ahora vamos a ir a otra, que es la cuarta. Disculpa, Catalina, antes que te vaya de acá. Había una consulta con las ventanas que se le suelen hacer a los silos a lo largo. ¿Qué opinión tenías al respecto con las pérdidas particularmente? Te estaban consultando. Buenísimo, muy buena pregunta, porque mira, le hemos analizado mucho, porque eso me encanta, como a la vista parece que fuera muy, muy práctica. Hacemos la ventanita del avión, ustedes lo ven a lo largo, parece un avión, pero para poder hacer eso, ustedes imagínense que esa apertura hace que el ingreso por día de oxígeno, por lo menos sea 40 o 50 centímetros, ¿no? Eso es lo que está más o menos medido. Imagínense que acá estamos exponiendo a toda la masa de silaje, exponiendo un gran ingreso, y si abrimos de los dos lados, imagínense cómo va a ingresar a esa masa, va a ingresar el oxígeno. Como les decía, la pérdida por oxígeno no la vamos a ver, porque no es que haya pérdida porque hay enmohecimiento, que se produce un poquito después, cuando pasa un poco más de tiempo. Acá lo que vamos a ver no es una pérdida. Yo la recomendaría solamente en aquella situación que vamos a consumir en 2 días toda la masa de ese silo. O sea, en
en sistemas con mucha cantidad de animales, que toda esa cantidad va a ser comida en muy poco tiempo. Si no, plantearía una manera diferente de comer ese silo, porque, y hablando de inversiones, invertimos fortuna en un silo bolsa, y esa misma fortuna la invertimos en un mixer que nos va a permitir dar mucho mejor de comer. Lo que digo es que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de un mixer en cómo hace que todos estos aspectos que hoy vamos a revisar mejoren el aprovechamiento de los alimentos. No quiero decir que esté mal utilizar el silo de esa manera, son formas económicas de utilizar el silo, pero hay otra cuestión con eso. No podemos medir o saber cuál es la cantidad de silo que va a consumir una dieta. Y de algo que no podemos medir, no podemos predecir la respuesta. El comportamiento animal no es lineal, no todas las vacas se comportan de la misma manera. Imagínense que en muchos tambos hay un grupo único de alimentación. Están las vacas de primer parto conviviendo con las vacas de segundo parto, el comportamiento es muy distinto. Entonces, si vamos a utilizar esa manera, yo diría, en un lado poner las vacas de primer parto, en otro lado poner las vacas adultas, o sea, tratar de hacer grupos de alimentación, porque la agresividad que tienen algunos animales para ingresar a comer es distinta, las más grandes que las más jóvenes. Entonces se suman los problemas, ¿y cuál es el resultado? ¿Cuál es el problema de hacer esas técnicas? ¿Cuál es el resultado final? No podemos tener una causa-efecto. Entonces, cuando después leemos los litros por día, decimos, ¿a qué se debió una disminución en los litros? ¿A que tuvimos barro? ¿A que hubo estrés térmico? ¿A que comieron poco silo? ¿A que se me deterioró el silo? Entonces, nosotros lo que estamos intentando a través de la planificación de un sistema es tratar de controlar algunas variables. Esta variable que tanto impacta en la rentabilidad, decimos, la tenemos que controlar. Y una de las cosas que tenemos que controlar es lo que come por día cada animal. O sea, nosotros tenemos que maximizar el consumo, porque sabemos que haciendo que la vaca consuma lo máximo posible, lo responde al otro día produciendo más litros. Por lo tanto, ¿cómo sabemos, cómo podemos maximizar ese consumo si no podemos controlar lo que come? No sé, Sergio, si... Sí, hay una pregunta también vinculada a este tema, Rodrigo. Consulta, ¿qué pasa cuando hay pocos animales en estos sistemas? ¿Viste? Si conviene hacerlo manual para que la pérdida sea menor, digamos, o sea, hay más tarea, obviamente, del operario. No, pero bueno, me parece que está bueno que también se considere esto, ¿no? Mira, yo te digo una cosa, yo nunca, o sea, horquillé pocas veces, y ahí se van a, o sea, todos los días horquillar una cantidad importante de silo es un trabajo bastante arduo. Entonces, cuando tenés pocos animales, lo que se puede hacer es el autoconsumo, o sea, el autoconsumo, pero con el frontal. A ver si vuelvo acá, tratando de tomar no, pero tratando de hacer una cosa así, abriendo a las dos puntas, tratando de que las vacas ingresen tranquilas, que haya acercándole comida a donde están, o sea, con la horquilla, no llevando un mixer, sino trayéndoles con la horquilla todo el tiempo para que la vaca no tenga que hacer en estos sistemas, porque hay sistemas que no, digamos, soportan una inversión de un mixer. Tenemos tambos que realmente no pueden invertir en eso. Les digo dos cosas, habría que, por un lado, plantear en algún futuro invertir en algún sistema que nos permita no solamente perder menos alimentos, sino mezclar mejor y que cada vaca pueda acceder en cada bocado, tener todos los alimentos que nosotros pensamos que debería comer. Si no podemos hacer eso, podemos utilizar otras técnicas que son maximizando el uso de los alimentos. Yo creo que abrir todas esas ventanas se puede hacer, y lo he visto con mucha eficiencia en tambos muy grandes, ¿no? Lo que pasa es que en tambos nunca hay tanta cantidad de vacas como para consumirse eso. O sea, sean algunos tambos en particular, pero tenés que tener muchísimas vacas para que te coman toda esa cantidad en poco tiempo. Cuando tenemos pocas vacas, yo utilizaría el autoconsumo de las puntas, haciendo una buena evaluación de cómo ingresan y acercando comida hacia todo el tiempo comida fresca para que el animal no tenga que desmoronar, sino que desmoronemos nosotros y le acerquemos y tenga alimento fresco todo el tiempo.
No sé Disculpa si si Sergio tomas el la mate, responde. tranquila, Dati, mientras tanto. Se ve que has despertado el interés con este tema porque también hay otra pregunta vinculada a que es normal cuando hay bolsas que suelen que suelen caminar los chicos, suelen caminar los perros y rompen las bolsas y quedan todos esos puntitos rotos. Entonces, la pregunta es ¿cuánto es realmente de pérdida que generan esos puntos rotos arriba? Yo me imagino un tambo chico que tiene una sola bolsa, 2 bolsas, y que depende de esa para pasar el año y que tenga esta rotura debe ser bastante frustrante. Entonces yo creo que por eso Bueno, ha despertado el interés en este tema, antes de pasar a la parte no, digestiva. por supuesto, y me parece súper importante la pregunta, y te digo que hay alguna rotura. Mira, si me esperan un segundo, puedo volver a donde estaba, total vuelvo rápido, si no les molesta que haga esto, pero mira, digamos esta fue, digamos, no sé si alcanzan a ver, pero tenía bollero, ¿está? O sea, estaba bien protegido, ¿ven? ¿Ven que había bollero? Pero ¿qué pasó? Los terneros no respetan los bolleros. Los terneros, chicos, vieron cómo son niños. Bueno, le pasó a este productor y esto realmente fue una pérdida enorme porque tuvo que sellarla completo. O sea, no hay manera. Esto que nos pasó, esto no. Esto me pasó a mí particularmente en el campo. Acá la pérdida fue enorme porque realmente habían consumido todo a la vuelta. Era tremendo. Entonces, lo que les di, digamos, y esto no tampoco respetan los bolleros. Entonces, cuando hacemos el lugar de almacenamiento, tenemos que pensar en todas esas cosas. Yendo a la pregunta en particular de cuánto es la pérdida puede ser casi el 50% en casos extremos. Sí, vos decís, no, pará. El 50%, pero nosotros observamos el 25%. ¿Y por qué te digo esto? Cuando ingrese el oxígeno, lo que se pierde se va como gas, no se ve. Esa pérdida puede ser tan alta, si hubo una rotura muy grande, como del 25%. Y el otro 25% es cuando tratamos de sellar todos esos lugares que se han roto, pero ya ingresó aire, ya hubo proliferación de bacterias, cambió el pH y hay hongos que consumen esa parte. Ese otro 25% lo vemos cuando abrimos el silo y vemos todas esas manchas negras. ¿Vieron todas esas manchas negras que nosotros decimos, uy, y en realidad tratamos de no cargarlas en la pala? ¿Por qué? Porque no la van a comer. Y si las ponemos y se las mezclamos para que la coman, normalmente estamos cometiendo otro error importante, porque todos esos hongos que después terminan muertos generan unos compuestos, cuando están en su actividad microbiana, unos compuestos que se llaman, habrán escuchado, micotoxinas, o sea, toxinas provenientes de los hongos. Estas micotoxinas, cuando el animal las come, no lo matan, pero esas aflatoxinas pueden pasar a la leche y se acumulan en el hígado. Entonces, a la vaca en un año no la mata, pero si permanentemente ocurre que consuman alimentos, y también ocurre con los SIL. Che, ¿vieron los rollos que nadie los tapa? Todo el mundo dice, ¿para qué tapar rollo? No tiene nada que ver. Se mojan y se secan. Los rollos son como esponjas, che. Se mojan, después se secan. Se mojan, se secan. Bueno, en cada uno de esos periodos que se mojaron por una lluvia eventual, por estar en el campo sin tapar, eso cuando llueve hay condiciones para que crezcan hongos. Crecen los hongos y se producen estas toxinas. Esas toxinas, que si bueno, la va consumiendo la vaca, como la vaca come uno, le doy un poquito, nada más le saco la parte peor, le doy lo mejor, pero también está contaminado. Bueno, a lo largo de su vida, la vaca va acumulando en el hígado toxinas. ¿tá? Y eso en un momento repercute negativamente y puede provocar la muerte. O lo que son otras pérdidas invisibles, es estas aflatoxinas que le producen daño hepático, no es que se van acumulando, sino que le producen daño hepático. En el hígado de la vaca se producen los compuestos importantes para producir la leche.
¿tá? Entonces, digamos, es el órgano más importante de la vaca, donde se produce la lactosa, donde se produce la glucosa, digamos. La lactosa en la glándula, pero los principios activos para que se forme la glucosa, toda la formación de glucosa, que es lo más importante que hace la vaca lechera, se hace en el hígado. Por lo tanto, la salud hepática es clave. Entonces, fíjense la importancia de cuidar bien los alimentos. Tiene que ver con la salud de un órgano que es el encargado de generar el compuesto más importante para sintetizar después leche. Entonces, sí. 3 cosas. Primero, andar regulando 10 minutos te quedarían para poder darle lugar a la Vero. Segundo, Gigi hace un comentario en la cual en la zona de ella muchos tambos en este último tiempo han tenido que volver al autoconsumo y entienden todo lo que estás explicando, pero está preocupada porque, bueno, esperan en algún momento volver al mixer y realmente se nota, digamos, los costos mensuales que tienen. Hasta menciona un costo que hizo ella. Pero por supuesto, che, voy contestando. Dale. Yo los entiendo, yo no quiero decir que yo le digo, ningún sistema está bien ni está mal. Son determinadas cosas. Nosotros entonces, un mixer me permite hacer una utilización más eficiente. Cuando paso a otro sistema, porque yo también lo hago, porque no me dan los costos, por la rotura de mixer, porque no se consiguen materiales, porque los costos de combustibles también han escapado a las posibilidades de mucha gente, evidentemente voy a utilizar el autoconsumo. Pero cuando utilizo el autoconsumo, lo que tengo que saber que la eficiencia en el uso de los alimentos es menor. Cuando evaluamos la compra de un mixer o utilizar mixer versus autoconsumo, lo que les digo, no nos engañemos con que la pérdida es la misma. La pérdida es distinta. Entonces, cuando hagamos un análisis para evaluar la conveniencia de uno u otro, una de las ventajas es la menor pérdida. Yo no estoy a favor de un sistema o de otro, digo que cada sistema tiene aparejado un uso diferente de los recursos, que lo tenemos que saber. En algunos momentos nos conviene usar el autoconsumo, aún con una pérdida enorme. ¿Por qué? Porque los costos no nos permiten utilizar otra herramienta. Es así. Lo que tenemos que saber es conciencia de lo que nos pasa, para saber dónde se producen las pérdidas. Yo he visto sistemas con mixer muy ineficientes y he visto sistemas con autoconsumo muy eficientes. ¿Por qué? Por la conciencia de los operarios, por saber, por tener un buen sistema de reja, por acercarle permanentemente hacia la reja, correr la reja cada rato para que los animales siempre tuvieran el alimento fresco. O sea, he visto sistemas de los dos muy eficientes. Es un poco el mensaje de esto. Ninguno es mejor ni peor. Son diferentes. Conllevan pérdidas diferentes. Cuando usemos un sistema de autoconsumo, tratemos de hacerlo lo mejor posible para evitar pérdidas, porque estas pérdidas no las vemos, pero ocurren. Ocurren de dos maneras, con alimento que se desparrama y no se come, y alimento que se pierde volatilizado. Esa era un poco la idea. Y por los 10 minutos que me quedan, me gustaría contarles esta última, que para mí también es muy importante. Había preguntas también. Seguimos con el tema de las reservas, dado la tecla con el tema, por ahí. Dale, pregúntame. ¿Cómo no, la última, porque no la quiero dejar, porque lo hizo la persona. Juan preguntaba, ¿qué hiciste con los carpinchos? ¿Qué pasó con los carpinchos? No es menor la pregunta. No, le pusimos otro tipo de alambre a la vuelta, para que tampoco entren las ovejas. Nosotros tenemos un sistema, porque hay un lago cerca, donde están estos bichos, que hay un montón. Y bueno, y se ve que les gustó, y venían en realidad no comían, ¿sabes lo que hacían? Como son roedores. La bolsa. Claro, en la bolsa que era dura, rascaban. Entonces pusimos otro tipo de alambre para que no pudieran ingresar ni las ovejas, porque las ovejas le veíamos todos los rulos, ¿viste? De la lana en todos los palos. Bueno, pero las ovejas lo respetan un poco al eléctrico, pero los carpinchos cuando tienen hambre no. Así, bueno, gracias. Es una anécdota divertida, pero nosotros sabemos lo que nos costó, nos queríamos morir. Imagino. No, bueno, bueno, y la última, y después cerramos este tema, así pasa, así te queda, por lo menos deja iniciado la otra parte.
es que esto es técnico, concretamente. Están preguntando cuántos animales se pueden tener en autoconsumo. Hablaste de un frente, mira, 2 frentes, ventanas, entonces por ahí está bueno que le dejes esta indicación final a la bueno, gente. lo que es importante primero saber cuánto va en las vacas lecheras, depende de primero qué nivel de producción tengan y cuánto participe el silo en la dieta. Si la participación del silo es más del 60% en base a materia seca, o sea que tiene que consumir por lo menos 30 kilos, estamos hablando de unas cantidades enormes de silo tal cual, 30 o 40 kilos, lo que tenemos que hacer es, lamentablemente, no tantos animales por frente, porque no estamos hablando de poco consumo. Y después recuerden que tenemos tiempos acotados, se suman 2 problemas. Entonces tenemos tiempos acotados porque la vaca tiene que ir 2 veces o 3 veces al tambo, ponerle que vayan 2 veces al tambo, entonces le tenemos que dejar un tiempo acotado. Ese tiempo acotado, entonces yo te diría que la menor cantidad de animales posibles, y no me animo a tirarle un número porque esto lo van a replicar por todos lados, yo le digo, tienen que ver con cuánto es el silo dentro de la dieta, cuánto tiempo van a estar enfrente del comedero, pensando que más o menos la vaca de esto consume más o menos unos 3 kilos tal cual, o 4 kilos, dependiendo del animal, por cada media hora si tiene mucho. Entonces, eso es los conceptos, pero si quieren, después podemos profundizar, porque esto no quiero que quede como una recomendación, que la gente la va a tomar así, y hay muchos factores que determinan cuántas vacas se pueden poner por frente, no es lo mismo un silo más grande, que en una bolsa de 9 pies, que una más grande, entonces es importante que tengamos en cuenta esas cosas. Y para cerrar esto de la utilización de alimentos, la última, que a mí me gusta, en utilización digestiva, ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, miren, y siempre utilizo esta utilización digestiva. ¿Ve esta foto? Bueno, ve un espejo, ve un piso, en realidad es una silla espejada, bueno, que refleja lo que está. ¿Esto qué quiere decir? Hacerse invisible. Bueno, de las 4 pérdidas que les dije, esta no la ve nadie. Esta ni se ve. La otra vez hemos tirado por algún lado, sabemos que yo había calculado tantas toneladas en el silo, y el silo me tenía que durar, qué sé yo, hasta noviembre, a mitad de octubre me quedé sin silo. O sea, de algún lado nos damos cuenta. Bueno, esta no se ve nunca. Pero esta, ¿dónde está? Se llaman pérdidas invisibles, que tienen que ver con procesamiento del grano y con la relación energía-proteína. ¿Qué es procesamiento del grano? Bueno, en el grano lo podemos dar entero, partido, aplastado, molido o ensilado húmedo. El entero en muchos tambos ya no se da, el partido en pocos tambos, porque han visto que aumentando el grado de procesamiento, claramente aumenta la producción de leche. Como dice, le doy más molido, más litros. Eso es claro, porque los granos enteros, por la alta velocidad de pasaje y por el filtro que tienen las vacas, si se lo damos así, aparecen así. O sea, el grado de procesamiento no lo vemos, se ve en la bosta. Y cuando está a lo mejor un aplastado, tampoco lo vemos así. Acá vemos granos, pero sí podemos ver gran presencia de hongos en la bosta. Cuando vemos gran proliferación de hongo blanco en la bosta, es que estamos perdiendo almidón, o sea, grano de maíz. Por eso les diría que esta es muy importante. Fíjense, otra bosta con grano, y la eficiencia en uso, digamos, cuando utilizamos mucho grano, puede ser 66%. O sea que hay una pérdida de almidón que es bastante alta, que no se ve, pero mientras más procesado esté, más es la utilización. O sea, el procesamiento del grano de maíz aumenta la eficiencia de uso. Y para terminar, ¿qué es esta relación energía-proteína? Que es una cuestión nutricional, pero para que uno entienda el por qué, si nos dicen o nos da una indicación, mirá, tenemos que mezclar estos alimentos, cada bocado tiene que estar mezclado, la alfalfa tenemos que comerla e inmediatamente darle el grano de maíz. ¿Por qué es esto? Porque los alimentos, fíjense, acá tenemos todos colores amarillos y el sorgo un poquito marrón, pero la burlanda, las hojas, son bien distintas al grano de maíz en lo que aportan y se combinan muy bien en lo que hay que hacer.
a mí me gusta usar una figura que es la siguiente. Nosotros tenemos que considerar que la que produce leche es la vaca, ¿tá? Y para esa vaca, evidentemente, nosotros ya sabemos lo que le tenemos que dar. Pero las bacterias, que son estos dibujitos que están acá, son las que le dan los componentes a la vaca para que produzca la leche. O sea, lo único que hace la vaca es cosechar. La vaca cosecha la dieta, pero la dieta la digieren las bacterias. A ver, ¿cómo es esto? La vaca solo cosecha, elige, selecciona, macera, mastica y se lo da a las bacterias. O sea, la vaca es la dueña de casa, pero los inquilinos, que son las bacterias, son lo que le dan todos los componentes para que produzca leche. Por lo tanto, estas bacterias hay que considerarlas. Yo, digamos, utilizo esto que para mí es muy gráfico, porque le damos proteína en forma de alfalfa o en forma de expeller de soja, y energía en forma de grano de maíz. La vaca la cosecha, se la damos a las bacterias para que le produzcan los ácidos grasos, que son los precursores de la leche, finalmente. O sea, estos son los compuestos energéticos que le dan las bacterias. Y las bacterias lo que hacen es agarrar la proteína de la alfalfa, de la expeller de soja, y transformarla en proteína de altísimo valor, parecida casi a la caseína, para dar un ejemplo claro de valor biológico. Pero los que hacen el trabajo son las bacterias. Los picos son la proteína, y los empleados son la energía. Lo que tiene que haber en una dieta es igualdad, armonía en la cantidad de picos con la cantidad de empleados. Yo, si le doy mucha alfalfa, estoy dando a las bacterias 100 picos. Le doy 1 kilo de maíz y a esos 100 picos le estoy dando 10 empleados. Entonces, o me sobran picos, me sobra alfalfa, o me falta maíz. Eso es lo que se denomina balance de dieta. Al revés, le doy 7 kilos de maíz y le doy medio kilo de expeller. Tengo 100 empleados, 4 picos. Entonces, o le agrego más picos, más expeller, o le saco un poco de maíz. Eso es lo que se denomina balance de dieta. Eso es el balance. ¿Para qué? Para que se pueda transformar adecuadamente esos componentes para el animal. Entonces, esto me parece una representación muy gráfica de esto que nosotros le decimos que tiene que haber. Esto sería conceptualmente. Una dieta le damos energía y le damos proteína, pero esa transformación se hace en el rumen. Es un engranaje que tiene que funcionar armónicamente. ¿Para qué? Para que se produzca energía, para que el animal me dé leche, y proteína para que el animal me dé proteína en la leche. O sea, para que se pueda sintetizar proteína en la leche, tiene que haber armonía en el rumen, y el rumen tiene que funcionar armónicamente. No quiere decir rápido, o sea, esto no tiene que andar a 1000, tiene que andar armónicamente. Eso se llama las pérdidas invisibles. Por lo tanto, y para ir terminando, esta utilización digestiva son pérdidas invisibles, pero que afectan la producción de leche. Te lo cobran en litros, y esto te relaciona la producción con el resultado económico. Es una pérdida que no se ve, pero la falta de armonía entre la cantidad de proteína representada por la alfalfa fresca, o por el expeller, o por la harina de soja, o por la semilla de algodón, y la relación con la energía que me la da la frechillo de trigo, o me la da el grano de maíz, eso no lo veo perdido en el comedero, lo veo en menor producción de leche. Es una pérdida invisible, pero ¿qué se requiere finalmente para mejorar la producción de leche desde el punto de vista de los alimentos? Ajustar la dieta, correcto balance de los nutrientes, eso lo hace, digamos, no solamente lo hace el nutricionista, sino lo hacemos nosotros, haciendo que en cada bocado la vaca reciba cada uno de los componentes. Y finalmente, controlar las pérdidas. Fíjense que no digo evitar o que haya pérdida cero, eso es un imposible. Lo que tenemos que hacerles es controlarlas. Cada uno se pondrá una meta, un objetivo de cómo controlar las pérdidas para mejorar
digamos, en su sistema, cómo mejorar de una pérdida del 20, pasar a una del 15, después pasar a una del 5. Cada uno se pondrá sus metas. Entonces, en conclusión, lo que podría decirles es que de las pérdidas en la alimentación, hay pérdidas que están relacionadas con cómo se formuló la dieta, pero hay muchas pérdidas que tienen que ver con cómo nosotros trabajamos, digamos, utilizamos estos alimentos desde que están guardados, desde que los sacamos, los procesamos y los damos de comer. Y por eso me gustaría que ahora Verónica nos diga, desde el punto de vista de las buenas, ¿por qué es una buena práctica cómo se usan los alimentos? O sea, no estamos hablando de nutrición, utilización digestiva, que lo podemos analizar en otro momento. Acá lo que estamos viendo es cómo una parte que ustedes manejan la podemos hacer mejor. Y esto es lo que nos gusta a nosotros, son espacios de mejora. Digamos, todo esto lo vemos todos los días. Bueno, ¿qué nos podemos plantear en el día a día? Mejorar de a poco, progresivamente, la eficiencia de uso de los alimentos. Eso tiene un efecto muy importante en la rentabilidad del negocio y evidentemente en lo que puede ganar tanto el productor como ustedes que están participando en ese TAM. Así que bueno. La ¿sí? última pregunta, porque bueno, estuviste hablando vos, sobre todo el ejemplo ese de los obreros y los picos, espectacular. Entonces la pregunta que te hace, Bruno pregunta particularmente, ¿cuál sería la relación o la proporción maíz y alfalfa para que tenga esa dieta equilibrada, como decís vos, y armoniosa, y no estemos generando disturbios a nivel ruminal? Bueno, eso ahí me permito decirles que es un capítulo muy importante que no se puede simplificar. ¿Por qué? La alfalfa puede estar como silo, y es un tipo de alimento, puede estar como heno, y es otro tipo de alimento, o puede estar, digamos, silo, heno o fresca con oreo, son todos, digamos, el mismo alimento, medicago sativa, la misma alfalfa, en 3 formas diferentes, son 3 proteínas que se comportan en el rumen totalmente diferente. ¿Qué quiero decir comportamiento en el rumen? Una te dan la proteína lento, el heno te lo da al 10% por hora, y el silo te lo da al 60% por hora, totalmente distinto. El maíz no es lo mismo un maíz dentado que un maíz duro. Y el maíz procesado como grano, que de 1 milímetro harina, te da su energía al 50% por hora. Y el maíz, partido, te lo da al 5% por hora. Entonces ahí no me permito hacer una recomendación, sino que digo, ahí sí interviene un nutricionista diciendo, esta alfalfa, este maíz, porque además hay otros componentes, la dieta puede estar formada por varios componentes, normalmente por lo menos tenemos 3 o 4, por ahí tiene suero, por ahí tiene expeller, por ahí tiene semilla de algodón, tiene un poquito de rollo, tiene un poquito de maíz, tiene un poquito de burlanda, las dietas están compuestas por múltiples formas de energía y de proteína, cada una se comporta distinta. La energía del silo de maíz, un grano que viene del silo totalmente diferente al grano seco. O sea, y en eso me permito decirle que no es que sea un mundo, pero digamos requiere de un estudio acabado de cada uno de los alimentos que componen la dieta y toda esa participación relativa de cada uno de los alimentos. Hay alimentos que fermentan rápido y alimentos que fermentan lento. Hay proteínas que se degradan rápido y proteínas que se degradan lento. Por eso, ¿cuál es el desafío del nutricionista? Armonizar todas las energías, la del silo, la del grano, la de la expeller, la de la frechillo, con todas las proteínas, la de la alfalfa, la del heno, la del silo, con todas las otras proteínas, armonizarlas en tiempo y cantidades. O sea que no es menor, tengo que armonizar en tiempo porque a las bacterias les tiene que llegar conjuntamente. Si le doy alfalfa a la mañana y en el ordeño de la tarde le doy el grano, estaba armonizada en cantidad y estaba desarmonizada en tiempo. Cuando llega el maíz, la alfalfa ya se había orinado. O sea, se degradó, no lo usó nadie, se fue por orina. Y lo peor, se fue como urea en leche.
Por lo tanto, digamos, el balance de dieta requiere de un capítulo aparte. Pero me parece muy buena la pregunta, porque esto habla de la importancia de una buena formulación de dieta y de un buen balance y de una buena coordinación entre los alimentos. ¿Estás tomando agua? ¿Cómo? No te olvides de tomar agua. No, hay un micrófono abierto, Tati. No, y para cerrar, porque así le damos lugar a Vero, porque si no, no le va a quedar tiempo, pobre. Creo que le diste la tecla con el tema de los costos ocultos, básicamente, que acá lo hacen mención ya a algunos, y me parece perfecto haber arrancado desde el punto de vista económico y lo que significa la alimentación en el campo. Que bueno, ahora con Vero veremos ya en detalle estos trajes de medida que tiene que tener cada sistema de producción, porque en realidad termina siendo lo que dijiste, cada uno tiene que adaptarse de acuerdo a sus propias condiciones, sus propios recursos. Creo que lo que va a presentar Vero viene al pelo para redondear esto. Así que Vero, te dejamos tu pantalla. Bueno, muchísimas gracias y antes que nada, muy agradecida por poder participar de esta capacitación, que creo que es fundamental. Excelente tu presentación, Catalina. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Mientras me dicen, por favor, si se ve bien. Un poco la idea ahora es continuar con el tema de alimentación, ya más enfocado en el tema de buenas prácticas. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver la aplicación Checktambo. ¿Qué es esta aplicación? Bueno, es una aplicación para implementar buenas prácticas en establecimientos lecheros, y en realidad esta es una herramienta que nos va a ayudar, entre otras cosas, a disminuir estas pérdidas de las que hablaba Tati. Quisiera antes que nada que definamos qué son las buenas prácticas para que todos entendamos bien de qué se trata. Y en realidad las buenas prácticas no es ni más ni menos que hacer las cosas bien y poder demostrarlo. ¿Esto qué quiere decir? No solo tengo que hacer las cosas bien en el campo, sino que tengo que tener la evidencia objetiva, un registro, un dato, una medición de cómo he realizado las actividades. Y cuando trabajamos con buenas prácticas, en realidad estamos trabajando en pos de estos 4 objetivos que estamos viendo ahora en pantalla. Estamos trabajando en pos de la seguridad y el bienestar de las personas, de los animales, del ambiente y por supuesto de la inocuidad y la calidad de la leche. Entonces, ya habiendo un poco visto y definido qué son las buenas prácticas, que es bastante sencillo, sí quisiera que vayamos entrando en la aplicación concretamente, en Checktambo. Y en realidad Checktambo, el origen se remonta a varios años atrás, en el año 2010. No voy a entrar en detalle de esto, sino que les quiero contar que hay un trabajo por detrás muy intenso de muchas instituciones que han participado en esto. Hemos tenido varias versiones de guías de buenas prácticas hasta que llegamos a esta final, que es la guía de buenas prácticas para establecimientos lecheros. Esta guía tiene la importancia de tener el consenso de muchas instituciones y organismos, lo cual le da un valor porque todas estas instituciones la reconocen, ¿sí?, de alguna manera como propia, y en el año 2018 también ha tenido el reconocimiento de la Red de Buenas Prácticas. Esta guía es de libre disponibilidad, o sea, cualquiera puede acceder a esta guía. Ustedes ahí tienen los links donde la pueden bajar. Aquellos que les guste tener la versión impresa de esta guía lo pueden obtener ahí en esos links. Esta guía tiene las buenas prácticas consideradas mínimas para los establecimientos lecheros. Y como les decía, han tenido el consenso de todas estas instituciones que están viendo en pantalla. Las buenas prácticas incluidas en esta guía, que han sido consensuadas, como les decía, por diferentes instituciones y organismos, son las que están incluidas en la Checktambo, que vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, ya respondimos en un momento a una necesidad que había en el sector de tener una guía de buenas prácticas que fuera disponible y que fuera consensuada, y nuestra preocupación seguía también por facilitar la implementación de las guías, y ahí creamos un curso online de buenas prácticas, AmproCampus,
También este curso es gratuito para aquellos que quieran introducirse más en esto de las buenas prácticas en el tambo. Está este curso en la plataforma Amprocampus. Y finalmente teníamos la guía de buenas prácticas del curso disponible para capacitarnos en estas buenas prácticas, pero queríamos facilitar más el trabajo de campo. Y por eso es que en un trabajo interinstitucional, en una articulación pública-privada, decidimos hacer esta app, Checktambo, que el objetivo es facilitar el trabajo a campo. ¿Por qué una app? Bueno, porque no hay una herramienta de este tipo, y además porque nos hace más fácil el trabajo de campo en la implementación de estas buenas prácticas. ¿Por qué decimos que facilita el trabajo? Bueno, porque desde el celular podemos directamente ir relevando lo que estamos haciendo en el campo, y automáticamente, una vez que uno termina el trabajo, la aplicación nos da los resultados. Antes teníamos que conocer las buenas prácticas que decía la guía, ir con el papel, hacer el checklist, y luego pasarlo a una planilla Excel para tener los resultados. En este caso, directamente lo vamos cargando en el celular y nos da los resultados del establecimiento, y de esta manera podemos implementar un plan de mejoras más rápidamente. Entonces, ¿qué es Checktambo? Bueno, Checktambo es una aplicación, como les decía, de libre disponibilidad, es gratuita, es para el uso de profesionales, técnicos, productores, operarios de tambo, es muy amigable, tiene un vocabulario muy sencillo, así que cualquiera lo puede utilizar. No tiene restricción geográfica ni tipo de establecimiento, o sea, puede ser para un establecimiento tanto pastoril como uno totalmente estabulado, y nos permite priorizar por áreas y clases las buenas prácticas, ya lo vamos a entender mejor esto en la filmina que sigue, y al hacer esta priorización nos facilita la toma de decisiones a nivel del establecimiento. También para aquellos productores que estén en la provincia de Córdoba y que participen en el programa de buenas prácticas de la provincia y quieran que la provincia les reconozca la implementación de esta aplicación, genera un código que lo envía a la provincia, y de esta manera la provincia lo puede reconocer. Les decía que esta aplicación, que releva las buenas prácticas consideradas mínimas en un tambo, trabaja por áreas y por clase. Por área tenemos las que están viendo en este momento en pantalla, ¿sí? Orden, higiene, alimentación, ambiente, perdón. Y también por clase. ¿Qué es esto de la clase? La clase fue una categorización que se hizo para cada una de estas buenas prácticas en base al impacto que tenía esa buena práctica en la inocuidad y en la eficiencia del proceso, y al costo que tenía o el grado de inversión que requería. Entonces, en clase 1 tenemos aquellas prácticas de alto impacto en la inocuidad del proceso y bajo costo, y en la clase 3, que sería el otro extremo, aquellas que demandan más inversión o gasto. Esta clasificación también facilita la toma de decisión en el establecimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer para usar esta aplicación que nos va a ayudar en la eficiencia de nuestro proceso? Bueno, aquellos que tengan Android la pueden bajar de Google Play Store, y si no, a ustedes tienen en este momento ahí el link en pantalla para poder descargarla. Un segundito. Entrando a la aplicación, uno debe loguearse o registrarse, y una vez que uno ingresa se encuentra con estos 3 botones verdes: establecimientos, Checktambo y BPA. Uno lo primero que tendría que hacer es entrar a establecimientos, y uno ahí registrar el o los tambos con los que vaya a trabajar. En este sentido, no hay restricción de número de tambos por usuario. Una vez que uno ha registrado el tambo y ya quiere empezar con el chequeo, tiene que ir al botón Checktambo, y ahí se va a desplegar todos los capítulos que están viendo en pantalla: orden, higiene, sanidad animal, alimentación, que son las áreas a las que hacíamos referencia.
Y ahí uno comienza con el chequeo. ¿Con qué se va a encontrar? Bueno, si entramos en el caso de ordeño y higiene, dentro de ordeño y higiene, rutina de ordeño, tenemos una pantalla de este tipo, con un título, ¿no es cierto?, la buena práctica correspondiente, en este caso sería condiciones del arreo. Está descrita la buena práctica que uno tendría que implementar, la clase, ¿sí?, y la opción de cargar si cumple, no cumple, o si no puede relevar esa buena práctica. Una vez que uno ha avanzado con todo este relevamiento, va al menú, y en menú puede elegir reportes. En este sentido, la aplicación brinda gráficos de torta, donde nos muestra de todas las buenas prácticas con las que trabaja la herramienta, cuánto cumple, cuánto no cumple, o cuánto no se ha relevado, pero también, lo que es muy importante, nos muestra por áreas de trabajo. Entonces acá uno puede ver fácilmente cómo está en alimentación, cómo está en sanidad, cómo está en ambiente, y de esta manera entender mejor en cuál área del proceso uno está mejor o peor posicionado y tiene que implementar más acciones de mejora. Pero además de esto, no solo nos da los porcentajes, sino si uno quisiera saber, bueno, de ambiente o en total de lo que no cumplo, cuáles son las buenas prácticas que no estoy cumpliendo, uno puede descargar en la aplicación una tabla en la que puede filtrar por área, por clase, ¿no es cierto?, y por cumplimiento o no cumplimiento. Entonces obtenemos el listado de buenas prácticas que no estamos cumpliendo, y así poder implementar acciones de mejora. Por último, para aquellos establecimientos que quieran que la provincia les reconozca la implementación de Checktambo, van al botón de BPA, ahí eligen el establecimiento con el que quieren generar el código, les va a aparecer una pantalla de este tipo, donde acá es la primera vez que se piden datos del productor y del establecimiento para identificarlo, ¿sí? Ahí, una vez que uno completa este formulario, se genera el código y esto se envía a la provincia para su reconocimiento. Lo que queremos destacar acá es que solo se envía el código, no se envían los resultados. Solamente el usuario puede tener acceso a los resultados de él o los tambos que cargue la aplicación. Acá les quería contar un poquito de los años que venimos trabajando con la aplicación, qué resultados venimos obteniendo, ¿no? Y tenemos un grupo de tambos que han empezado la implementación de esta herramienta en el año 2016, y presentamos los resultados al 2020. Bueno, y vemos cómo han incrementado el cumplimiento de buenas prácticas a lo largo de los años, ¿sí? Del 70% promedio en el año 2016 al 95% en el 2020. Y entrando ya un poco más específicamente en lo que son las buenas prácticas de alimentación, tiene 12 incluidas, la Checktambo, la estamos viendo en pantalla, que si ustedes ven, se relacionan totalmente con los puntos que planteó Tati hoy. Tiene que ver con la formulación de la dieta, con la evaluación de la calidad de los alimentos, pero fíjense que también están incluidos todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de los mismos, con las buenas prácticas en la elaboración de las dietas, los registros de compras, y también acá tiene en cuenta las instalaciones de suministro, con lo cual es una buena herramienta para ver cómo estamos trabajando con estos puntos que mencionó Tati en la primera parte de la capacitación. En pantalla ahora le estamos mostrando la evolución de la implementación de las buenas prácticas por área. Y lo que estamos viendo marcado con el círculo amarillo es la evolución de las buenas prácticas en el área de alimentación. En el año 2016 había un 54% de cumplimiento, y al 2020 esto se elevó al 99,5%, es el área de, digamos, que el mayor porcentaje de cumplimiento ha logrado. Así que
Creemos que el uso del app Checktambo permite mejorar los procesos y por lo tanto la eficiencia de los procesos, y algo muy importante que nos permite identificar y gestionar la causa de los problemas o las causas de falla. Uno al ir, observar, tener un listado de relevamiento, ¿sí? Esto permite que observemos el proceso a veces desde un punto de vista del que no estamos acostumbrados. Así que bueno, esto ha sido una rápida presentación. Yo lo que quisiera ahora es mostrarles en la web cómo funciona esta app, si les parece. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir la web. Esperemos que Wi-Fi nos acompañe. Bueno, si vamos a trabajar por internet, una vez que estamos logueados, nos encontramos con esto, ¿sí? Es el ingreso a la app, ahí está mi mail, mi contraseña. Ingresamos, tenemos los 3 botones que les había mencionado. En establecimientos, cargamos el o los establecimientos que nosotros querramos trabajar. En este caso, tengo estos 2 a manera de ejemplo. Digo, bueno, ahora vamos a empezar el chequeo. Esto también, como les decía, se puede hacer desde el celular, sin ningún problema. Entramos a Checktambo. Elegimos el establecimiento con el que vamos a trabajar. En este caso vamos a entrar, por ejemplo, a alimentación. Y bueno, como les comenté, tenemos la descripción de la buena práctica, la clase correspondiente, y la opción de responder si cumple, no cumple, o si no se releva. Una vez que uno avanza con todo el checklist, digamos, o por algún capítulo como quiera trabajar, guarda los datos. Es importante guardar periódicamente para no perder lo que uno ya ha estado cargando, ¿sí? También la app permite ingresar fotos para tener el antes y el después, ¿no es cierto?, de la evolución del establecimiento. Si uno ya realizó el chequeo y quiere ir a los reportes, al reporte general, ponemos a aplicar. Cerramos, bueno, y en este caso estamos viendo, ¿no es cierto?, los gráficos de torta, cumplimiento total, cumplimiento por clase, y también cumplimiento por área de trabajo en el establecimiento. Siempre en verde lo que se cumple, en rojo lo que no se cumple, y en amarillo no releva. Pero, antes que... ya empezaron algunas consultas. Preguntan si hay que poner el total de vacas ordeño, por ejemplo. Mira, sí. ¿Qué datos piden el establecimiento? Te lo muestro ahora. Por ejemplo, son datos básicos para tener idea de qué establecimiento estamos hablando. Entonces pide cantidad de vacas, sistema de producción, ¿sí? Ya tenemos pastoril con suplementación. O sea, te da opciones como para caracterizar el tambo de alguna manera, pero no pide ningún dato, digamos, específico de cuid, razón social, esas cosas no. Uno hasta puede poner un nombre fantasía si quiere, ¿no? Pero sí pide la cantidad de litros, las hectáreas, como para tener idea de qué sistema de producción se está hablando, ¿no es cierto? Y de qué tamaño. Sí, ya después preguntas técnicas vinculado a la parte informática. Dice, Juan dice que en la barra de link, se ve que está tratando de entrar, dice que no es segura. La página de Checktambo dice que no es segura. Y después Florencia hace un comentario que está para Android y no para iPhone. Sí, no, para iPhone. Sí, se tendrá que usar en la computadora. Claro, sí, desgraciadamente para iPhone todavía no está, no la vamos a tener por ahora, entonces es para teléfonos que tengan Android, y si no hay que usarlo desde la web. Ahí, sí. Y Silvana dice si para descargarla en la notebook hay que tener alguna característica en particular.
No, datos, nada en detalle. particular. Bien. No, ninguna característica en particular, no tiene grandes requerimientos, ¿sí? Está bien. Bueno, Y sí, después, sí. no sé si ya terminaste, si no te iba a hacer unas consultas ya referido al uso. Dale, no, iba a mostrar la última Dale, tabla. termina con la... Uno acá con la- puede, digamos, cuando uno quiere saber cuáles son las buenas prácticas que no está cumpliendo, tiene la posibilidad de filtrar, acá en este caso. Entonces, por ejemplo, vamos a poner área alimentación, ¿sí? Cierro acá para que se vea toda la pantalla. La clase, vamos a elegir clase 1, o sea, aquellas de alto impacto y bajo costo, y vamos a elegir lo que no cumple, para partir de ahí ver qué no estamos cumpliendo y qué estrategia de mejora podemos implementar. Entonces, acá nos dice cuáles son el área, en este caso yo había filtrado por alimentación, nos dice cuáles son las buenas prácticas que no está cumpliendo, ¿sí? Y la clase que habíamos ya filtrado por clase 1. ¿Qué es lo ideal? ¿Y cómo han trabajado estos establecimientos que vienen trabajando en estos ciclos de mejora continua? Elegir 3 o 4 nada más. O sea, de todo lo que no se cumple, elegir 3 o 4 buenas prácticas. Y en teoría deberían ser de clase 1. ¿Por qué? Porque tienen alto impacto en el proceso, pero bajo costo o gasto o inversión. Una vez que uno mejora esas buenas prácticas, sí, elegir otras que no se esté cumpliendo. Ahora ustedes me dirán, ¿por cuál empezar? Bueno, hay que empezar por las que el equipo de trabajo del establecimiento decida, ¿sí? Esa decisión pasa por las personas que están trabajando en el campo. Bien. Hay pregunta, Claudia, ¿cómo hace para entrar a la web? Se ve que no ha podido ingresar, por eso. Estaba el link en pantalla, se los copio después. Ponelo de vuelta. Podés ponerlo en el chat. Sí, ya lo pongo Ponelo en el chat. y ponelo de vuelta. Ya comparto pantalla nuevamente y en teoría no tendría que haber problemas. Ahí Lucas ya lo puso en el chat, así que no te preocupes. Ah, perfecto. ¿Ahí se está viendo? Y ahí se está viendo. Así Perfecto. que esperemos haber resuelto la pregunta que hacía. De todas maneras, si después necesitan, bueno, toda esta información quedan los mails de contacto por cualquier duda también. Así que, bueno, con esto un poco era la presentación de Checktambo y mostrarles cómo trabaja la aplicación y cómo puede ayudar a identificar causas de problema en el establecimiento para ir trabajando de una manera más eficiente y evitando pérdidas. En el caso de alimentación, las pérdidas que mencionó Catalina, pero en los otros capítulos la idea es justamente ir trabajando sobre todas las causas de ineficiencia del proceso. Bueno, Vero, un espectáculo, un lujo la posición y ni hablar los tiempos que manejaste. Realmente me dijiste 15 o 20 minutos y chanta. Che, la pregunta, y pensando en esto, yo me quedé con la primera filmina que estuvo espectacular, pensando que los sistemas de producción lechero particularmente, que es donde está enfocado esto, son verdaderos equipos de trabajo, grupos humanos que interactúan las 24 horas. Creo que la definición de las buenas prácticas, que hacer las cosas bien y siempre, como decía un conocido extensionista lechero, y garantizarla, que yo creo que esa es la clave por el cual lo está presentando y se está haciendo énfasis en esto, para que ayude realmente que el sistema funcione. Lo que yo me imaginaba, o por ahí lo han estado charlando, cuando lo estuvieron diseñando, cómo implementarlo en estos equipos, digamos, para que se genere realmente una discusión al respecto, digamos, y para que se aplique. Porque vos diste la pauta que lo puede usar todo el mundo, o sea que no hay excusa que a alguno que esté en el tambo, digamos, vinculado al sistema de producción, no lo haga, digamos, puede hacer el operario, el dueño, el hijo, la mujer, o sea, entonces me parece que estaría bueno, por ahí si nos da algunas pautas al respecto, cómo poder aplicarlo en esos equipos, cómo poder socializarlo y que realmente
llegue al punto que tiene que ser, que es la aplicación. Bien, mira, creo que lo fundamental acá antes de empezar es capacitarse, es entender de qué estamos hablando cuando hablamos de buenas prácticas, qué significan, y para eso, como les había mencionado, hay un curso online gratuito, ¿no es cierto?, que puede servir, puede ayudar en este sentido. A partir de ahí, creo que hay que meterse en la guía y en la aplicación Checktambo, y leer las buenas prácticas para entender qué es lo que se está pidiendo, y a partir de ahí, bueno, ya empezar con el relevamiento en el campo. Es importante que esté todo el equipo al tanto, o sea, desde el profesional que esté en el tambo, a la gente, a los operarios de tambo, el productor. O sea, es un trabajo de equipo. Más allá que el relevamiento lo puede hacer uno solo, ¿no es cierto? La idea de la mejora en este sentido es el trabajo en equipo. Y además, una vez que uno hace el relevamiento y uno ve lo que no se está cumpliendo, la decisión de por dónde empezar a mejorar, con qué buenas prácticas, también termina siendo una decisión en equipo, para que sea exitosa y para que se aborden todos los aspectos de la misma, porque una mejora puede significar inversión, cambiar la manera de hacer las cosas, o las dos cosas a la vez, y en eso tienen que estar todas las personas interiorizadas de lo que se pretende hacer, ¿no es cierto? Así que sí, es importante esa reunión de trabajo, o sea, el relevamiento es una parte importante porque nos dice cómo estamos, pero para que la mejora sea efectiva, ahí está el trabajo del profesional, del dueño y de la gente que está todo el día haciendo el trabajo. Porque solo así se va a llegar a la mejor decisión de cómo implementarla mejor. Como decía Tati, no hay una tecnología o una forma de hacer las cosas que no tenga pérdidas, digamos, que sea perfecto, y no hay uno mejor, sino que cada sistema tiene su necesidad. Entonces, acá lo que se busca es que cada sistema encuentre la mejor opción. ¿Sí? Así que, bueno, no sé si te respondí la pregunta. Sí, a mí totalmente, excelente. La verdad que tanto Tati como vos se pasaron. La verdad que la audiencia estuvo muy activa, hemos mantenido la cantidad de gente desde el inicio casi hasta el final. Así que de mi parte, que fui el responsable de convocarla, un agradecimiento grandísimo y bueno, muchísimas gracias por haber colaborado y obviamente nos iremos a ver el próximo 30 de julio, que es la segunda parte de este módulo. Así que ya dejo en manos de Pablo, que es el coordinador general, que seguramente les irá a hacer comentarios al respecto. Así que muchísimas gracias, Tati. Muchas gracias. Muchas gracias. No, bueno, gracias a ustedes, y si quieren alguna pregunta, yo a disposición de los que están conectados, porque él es la parte más linda cuando te preguntan, así que bárbaro. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Sergio, de Vero, de Catalina y de todos los del chat. Es realmente muy valioso todo lo que fueron aportando, y gracias, Sergio, por ir contestando o trayendo las preguntas del chat para los disertantes. Muy bueno. Una cosa que medio aviso parroquial ya a esta altura, pero se está grabando la capacitación, así que no se preocupen, que vi algunos que se conectaron más tarde o algunos que tal vez se tengan que ir o demás, por si surge alguna otra pregunta ahora en el chat. Recuerden que se va a grabar, que se va a subir al canal de Renatre, y lo van a poder estar consultando ahí para revisar algún tema de todos los que se fueron dando, que entendemos que son muchos, por si quieren repasar o demás en algo de lo que es tanto Checktambo como la parte de alimentación y todo el ejemplo, de los varios ejemplos que nos dio Catalina del tema. Bueno, por último, recordar esto que decía Sergio. Vamos a hacer un pequeño parate. No sé si, Sergio, querías contar un poco más, pero nos vamos a volver a encontrar a partir del 30 de julio, así que les damos un descanso. Sí, Sergio. Ya que me diste lugar a eso, lo hice rápido, comentario un poco para
los agradecimientos, pero la idea del párate, como decís vos, Pablo, es porque, digamos, tratamos de respetar los tiempos de todo el mundo, a pesar de que estamos en una situación, digamos, por ahí distinta a lo que es la presencialidad, pero, digamos, tratamos de respetar el calendario escolar, si se quiere. Entonces, el párate sirve también para que la gente que hizo todo este tramo, que tuvimos casi todo el primer semestre del año trabajando en esta capacitación y que estuvieron participando, bueno, aparte de un descanso, que sirva para reflexionar y para la segunda etapa venir con todas las pilas y no perder esta hermosa jornada que venimos realizando. La verdad que la activa participación que tienen todos a través del chat es muy buena. Así que ahí está en pantalla, como decías Pablo, y te dejo el cierre nomás, y nos estaríamos viendo en la parte específicamente de la disertación el viernes 30 de julio. Bueno, buenísimo, Sergio, muchas gracias. Me quedo con esto último que mencionabas, de esa reflexión, un poco y de ese parate para pensar un poco de cómo venimos haciendo las cosas, y tomando esto que decía Vero al final, ¿no? de revisar a ver qué, aunque sean qué cosas tal vez hasta pequeñas o tal vez que no implican grandes cambios, pero sí tienen un gran impacto en los resultados que tienen y tenemos cada uno desde el lugar que nos toca. Está bueno aprovechar ese espacio, como decía Sergio, y bueno, llevarlo o empezar a aplicarlo, como decía Verónica al final, ¿no? Y Pablo, vos dijiste que se está grabando, y de hecho a todos los participantes les está llegando la grabación. Es interesante que este tiempo, estos 15 o 20 días que tenemos de descanso, que por ahí se utilice para hacer un repaso de lo que se ha visto hasta el momento, y bueno, una reflexión para adelante, y con el cierre de las buenas prácticas, me parece que viene el pelo, porque eso nos va a obligar en los sistemas de producción a charlar y discutir lo que se está haciendo y cómo hacerlo, pensando en esto, que las cosas hay que hacerlas bien y hacerlas siempre bien, y dar garantía de ello, ¿no? Pablo y Sergio, una interrupción, si se puede. Por supuesto. Antes que Claudia haga el cierre, en lo personal me gustaría que Catalina pueda hacer un ejemplo de, si se puede, Catalina, que me parece que tiene que quedar grabado, un ejemplo muy práctico que la escuché una vez a ella decir sobre el equilibrio de la dieta, haciendo una comparación. Así después Claudia puede hacer el cierre. Katy, no sé si, Tati, si se puede. Sí, a mí me gusta mucho para darlo porque es muy visual el ejemplo. Digo, todos ustedes alguna vez han hecho una torta, una de las exquisita, no por la marca, la torta exquisita, y ahí dice, ¿de qué está hablando? Bueno, hicieron una torta exquisita, bueno, ¿qué se necesita para hacer una exquisita? Se necesita un paquete y 3 huevos. ¿Sí? El paquete de exquisita es la energía, y los 3 huevos es la proteína. Bueno, yo le doy mucha alfalfa, poco maíz, estoy dando un paquete de exquisita y 6 huevos. ¿Cuántas tortas voy a hacer? Una. ¿Me sobran 3 huevos o me falta un paquete? Bueno, eso es el balance de dieta. Listo, ahora le doy 6 kilos de maíz, 7 kilos de maíz, pero me quedé sin alfalfa y le doy silo. Bueno, tengo 3 paquetes de exquisita y 3 huevos. ¿Cuántas tortas voy a hacer? Una. ¿Qué puedo decir? ¿Me sobra torta, me sobran paquetes o me faltan huevos? Bueno, ese es el balance de dieta, que no es tan difícil de entender, pero hay que hacerlo. O sea, y no es lo que pongo, sino armonía en los componentes. Tengo que tener tantos huevos y tantos paquetes de exquisita para hacer la torta. La torta, que son las bacterias, todo lo que me dan las bacterias. Bueno, eso es lo que necesito armonizar. No se trata de que más es mejor, sino adecuadas las cantidades. No sé si, Carlos, este era lo que el ejemplo. Pero a mí me encanta darlo, sí.
Hay un comentario ya en el chat que dice la ley de mínimos. Bueno, o sea, la ley de mínimo del IEBR, que digamos, yo la puedo explicar como el nutriente limitante para la síntesis de proteína cruda microbiana y la energía fermentable en rumen. Cuando digo todo eso, la gente se olvidó cuando dije la ley del mínimo. Entonces, para mí la ley del mínimo es esto: tengo que hacer una torta, que son las bacterias para que produzcan, y tengo 2 ingredientes. Obviamente el que esté en la menor cantidad es el que te va a limitar, pero esa cantidad mínima no es en cantidad, digamos, no es el kilo contra el kilo, sino en cómo juegan a la hora de armonizar la síntesis de proteína microbiana. Bueno, eso es un poco la ley del mínimo, que se utiliza mucho, y para mí es claro para entender el funcionamiento del rumen, y es la pérdida que no se ve, es la más invisible, porque esa directamente lo que hace la vaca es producir leche. Y lo que vamos a tener es o almidón en las heces fecales, o cuando me sobran las cajitas, que tengo almidón en la bosta. Y cuando me sobran los huevos, que tengo? Orinan más nitrógeno. Entonces, uno lo pierdo por orina y el otro lo pierdo por la bosta. En definitiva, lo pierdo, digamos, tanto en heces fecales o en orina, no lo uso. Y eso es una pérdida importantísima. Ahí tengo ya 2 llamados de 2 molinos particularmente que te quieren contratar para las propagandas respectivas para promocionar sus ventas. Sí, a todo esto yo nunca en mi vida hice una torta, ¿eh? Así que no sé cuánto era. Se lo pregunto al público. A ver, no sé, siempre digo, che, ¿cuánta? Con las cajitas estas exquisitas. No sé si todavía existe la marca. Porque yo soy vieja, ¿viste? Para no decir, claro, es como decir Blancaflor, no sé, sí, entiendo, no sé. Bueno, chicos, un placer. Muchas gracias, Catalina, muy, muy claro también, y se nota tu vocación docente en este tipo de ejemplos, y realmente gracias por cumplir también ese rol. Y bueno, gracias a todos los disertantes, realmente ha sido una charla de lujo, me parece que se han tocado muchos temas importantes, y sobre todo esto de esas cuestiones, esos pequeños acciones invisibles, inclusive hábitos en lo que hace a lo productivo, esas buenas prácticas, como decían Verónica y Carlos, que en definitiva hacen la diferencia. Y bueno, para eso están estos espacios, para no solo contarles de eso, sino, como también decía Sergio, después revisar un poco lo que se viene haciendo, reflexionar, revisar lo que ya se dio y ver en qué cosas lo podemos aplicar en nuestro día a día para mejorar al sector, mejorar nosotros en nuestra vida y en nuestros resultados también personales cada día. Así que les agradecemos mucho por estar, a todas las instituciones que hacen de este espacio, y tanto al programa de buenas prácticas como a la red de buenas prácticas agropecuarias, a la mesa también de BPA de Río Cuarto, que no lo mencionamos, y bueno, a todas las otras organizaciones que han estado participando. La verdad que muchas gracias, y nos vemos el 30 de julio para retomar estos viernes de buenas prácticas. Saludos a todos. Claudia. Muchas gracias. Claudia. No, ya está, suscribo todo lo que ha dicho Pablo, excelente, felicitar a Catalina, a Verónica, que se han llevado, la verdad, todas las felicitaciones y el reconocimiento en el chat. Realmente han sido maravillosas las exposiciones que han dado, muy prácticas, muy concisas, muy excelente, realmente muy bien. Y bueno, solamente decirles que los certificados correspondientes a la primera etapa ya los hemos estado enviando, así que le pedimos que los que no lo han recibido y han participado, que por favor nos hagan llegar de alguna manera que no los han recibido por alguna cuestión, para enviárselo nuevamente. Así que, como dicen acá mis compañeros, nos reencontramos nuevamente el próximo 30 de julio. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Clau, y perdón, gracias, Carlos, por la aclaración. Y último comentario, me parece que hablando de estas cosas invisibles que dan mucho impacto y demás, por supuesto el trabajo de las delegaciones de Córdoba Sur y Córdoba Norte, que están acá tanto Carlos como Claudia, son uno de los principales impulsores, y de los cuales hacen este trabajo que muchas veces parece invisible, que propician toda esta actividad. Así que realmente un reconocimiento también para ellos en esta instancia de reflexión de esta
de esta primer tirada, digamos, de viernes de buenas prácticas. Realmente hacen un trabajo impresionante ellos con sus equipos, así que agradecerles también a todos, y bueno, a todos los demás también que se suman. Pido disculpas, Clau, del saludo, pero bueno, gracias a todos, y realmente es un trabajo muy importante que hacen. Sí, Carlos. Una última aclaración, sí, con respecto al reclamo de si no les ha llegado los certificados, que esperen hasta el miércoles de la próxima semana, ¿sí? Porque hay algunos certificados que nos falta el correo electrónico, o algún participante que se olvidó de ponerlo o algo, así que a partir del miércoles, si no les llegan, recién ahí hagan el reclamo, porque nos están faltando algunos para cumplimentar la entrega de la primera etapa del certificado. Nada más. Nos vemos el 30 entonces, Pablo, y todos los asistentes. El 30. Nos vemos, muchas gracias por la aclaración, Carlos.